Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 76. La madre dudosa. Roma pensó que había escapado con éxito, y mientras se regocijaba en silencio, una esbelta figura vestida de negro apareció, bloqueando su camino. A juzgar por la insignia paloma en su pecho, parecía ser un investigador Ghoul. Sin embargo, la Roma no lo tomó en serio. Conocía al alcaide y a los investigadores especiales asociados que custodiaban Coxlea, pero este investigador vestido de negro le resultaba desconocido. Su rango no parecía alto, así que decidió ignorarlo. Ella planeó continuar evadiéndolo corriendo a lo largo de la pared. Aunque el quinqué en su mano parecía intimidante, ella no reconoció al búho. Cuando Roma fue capturada por Tsuneyoshi, había pasado tanto tiempo que Yoshimura probablemente ni siquiera era el limpiador de V todavía. En ese momento, Tsuneyoshi probablemente todavía era solo el jefe de la oficina del CCG, no todavía el presidente, algo que ocurrió hace al menos una década o dos. Byakuya observó su apariencia y la identificó rápidamente. Aunque parecía inofensiva e infantil, aparentando solo 20 años, en realidad tenía unos 40. En la línea de tiempo de la serie original, ella tenía más de 50 años, pero aún así no parecía envejecida. Byakuya levantó el Buokinke en su mano. Él ya había predicho sus movimientos, y disparó proyectiles Kagune con forma de cuchilla en esa dirección. Este Kinke, hecho de Ukaku, tenía la misma capacidad de proyectil que el de Yoshimura. ¿Qué? Sintiendo una repentina e intensa sensación de peligro, Roma se sobresaltó. Intentó esquivarlo, pero llegó medio paso tarde. Varios proyectiles Ukaku, extremadamente potentes, le impactaron en el costado. El intenso dolor la desequilibró y la hizo caer de la pared al suelo. Se retorcía de dolor, aparentemente incapacitada. Byakuya se acercó lentamente. Justo cuando estaba frente a ella, varios tentáculos Rinkaku salieron disparados repentinamente de su abdomen, apuntándolo directamente. Sus ojos cerrados se abrieron de golpe, revelando un Kakugan de color rojo Ghoul, y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro, pensando que lo había burlado. Sin embargo, Byakuya ya había anticipado este movimiento. Sabía que Roma solía usar esos trucos para emboscar a otros. Retrocedió mientras inclinaba el torso hacia atrás. Los tentáculos le rozaron justo por encima de la línea del cabello. Inútil, dijo con calma. ¿Qué tipo más problemático? Roma chasqueó la lengua con frustración. Se dio cuenta de que este hombre era, sin duda, un investigador de clase especial. Con una organización Ghoul desconocida detrás de ella y este investigador vestido de negro al frente, no tenía a dónde correr. A regañadientes, decidió que no tenía más opción que luchar. De repente, múltiples Kagune brotaron de su cuerpo, envolviéndola y transformándola en un enorme Kakuja, un ser grotesco conocido como la Madre Dodley. En esta forma, tenía múltiples brazos Kagune enormes, que usaba para moverse, y su cuerpo estaba cubierto de piernas grotescas parecidas a las humanas. El peinado del Kakuja reflejaba el suyo, y su cabeza y brazos sobresalían de la frente de la monstruosa forma. Rugido. Ella dejó escapar un rugido furioso, revelando filas de dientes densamente apretados en su boca abierta. Era, sin lugar a dudas, el Kakuja más feo que Byakuya había visto jamás. Tu forma de Kakuja es horrible. Intenta hacerla más presentable la próxima vez, comentó, ofreciendo lo que consideró una crítica constructiva. Los usuarios avanzados de Kakuja podían modificar su apariencia hasta cierto punto, y Roma no debería haber sido la excepción. ¿Qué sabes tú, chico? Este es un arte que simplemente no puedes apreciar. Ella se burló de su sugerencia. Byakuya, sin interés en más bromas, agarró a Búho y cargó hacia adelante. A pesar de su enorme tamaño, Roma carecía de la agilidad de Kuze Nieto y dependía principalmente de la fuerza bruta y el tamaño. Con el Mangekyo, Byakuya no tuvo problemas para lidiar con esos demonios. Para él, Roma no era más que un saco de boxeo.
Roma, incluso en su mejor momento, no era particularmente fuerte para ser una Ghoul de rango SSS. Años de prisión en Cotzlea y de subsistir a base de carne podrida la habían debilitado aún más. En ese momento, el quinqué de Byakuya se desintegró repentinamente. Parte de él se hundió bajo tierra sin que Roma lo notara, ya que no reaccionó a tiempo. Al segundo siguiente, el segmento subterráneo de Búho surgió del suelo justo debajo de Roma, atravesándola. Los fragmentos de Ukkaku explotaron en su interior como perdigones, infligiendo un daño devastador. Luego, Byakuya agarró a Roma de la frente de su forma Kakuja y la sacó por la fuerza. Esta vez no estaba fingiendo estar herida. Estaba realmente al borde de la muerte. Din. El anfitrión ha derrotado a la Ghoul Doggy Moter, clasificada SSS. Recompensa. 100 puntos de atributo. Mientras tanto, Donato, parado detrás de Byakuya, simplemente observaba, sin hacer nada ni decir nada. Él sabía que Roma era el fundador de los payasos, pero ella no lo reconoció, ya que había estado encarcelada mucho antes de que él se uniera a los payasos y se convirtiera en el tercer líder. Se sintió tranquilo de que su decisión de rendirse había sido correcta. De lo contrario, probablemente habría terminado igual que ella. Byakuya llamó a un investigador de primera clase y le ordenó: vigílala. Asegúrate de que haya regresado a su celda. Sí, investigador Byakuya. El investigador asintió solemnemente. Byakuya avanzó más profundamente por el pasaje subterráneo, fingiendo perseguir a los necrófagos que huían, con Donato siguiéndolo obedientemente. Poco después de su partida, el búho tuerto entró repentinamente en Cotzlea a través de la abertura que Byakuya había creado a la fuerza anteriormente, aterrizando cerca del investigador de primera clase. Los ghouls que había interceptado en el pasaje subterráneo ya se habían unido al árbol Aogiri y se habían retirado. El investigador, conmocionado por la repentina aparición del búho, cayó al suelo en estado de shock. Se suponía que Búho Tuerto estaría en el distrito 13. ¿Qué estaba haciendo aquí? Eto le lanzó una mirada indiferente antes de ignorarlo por completo. Ella no tenía intención de hacerle daño, considerando instintivamente la posible reacción de Byakuya. Capítulo 77. Nombre en clave. Entonces, Eto usó su brazo Kagune para agarrar a Roma apenas consciente del suelo y, utilizando la habilidad de vuelo de su Ukkaku, voló fuera de Cotzlea a través del techo roto. Claro que no todos los ghouls con un Kagune Ukkaku son capaces de tales hazañas. Este nivel de vuelo es algo que solo los Kuzen y los Eto pueden lograr. El investigador en el lugar careció tanto del coraje como de la capacidad para detenerla y solo pudo observar impotente cómo Eto se llevaba a Roma. Mientras tanto, Byakuya se adentró en el pasadizo subterráneo, sin encontrar más que algunos cadáveres de necrófagos. Era evidente que el árbol Aogiri había evacuado a los necrófagos restantes. Este desarrollo le vino perfecto. Parece que todos escaparon. ¡Qué lástima! En ese momento, Donato comentó, como burlándose de Byakuya, sin saber que todo había sido orquestado por él desde el principio. Byakuya ignoró sus palabras y regresó al interior de Cotzlea para lidiar con los desafortunados restantes. Supuso que Eto ya se había llevado a Roma. Din. El anfitrión ha derrotado a un ghoul de clasificación S. Recompensa. 10 puntos de atributo. Din. El anfitrión ha derrotado a un ghoul de nivel S. Recompensa. 20 puntos de atributo. En menos de media hora, Byakuya y Arima, en colaboración, eliminaron los restos de los necrófagos dentro de Cotzlea. La mayoría de los necrófagos que escaparon fueron llevados a la fuerza por el árbol Aogiri. En este punto, Byakuya finalmente tuvo un momento para relajarse. Revisó su recuento de células RC. Tras utilizar la forma inicial de Susanoo y las habilidades de su Mangekyo, sus reservas estaban casi agotadas. Sin embargo, las células RC se regeneran de forma natural, y su reserva de células RC también se repone con el tiempo. El sistema resolvió eficazmente el problema de gestionar el exceso de niveles de RC sin inconvenientes. Del mismo modo, su poder ocular también se agotó considerablemente, pero también se recuperaría gracias a sus atributos físicos avanzados, que ahora le proporcionaban una tasa de regeneración más rápida.
Además, los puntos de atributo que ganó esta vez fueron sustanciales, lo que hizo que su consumo pareciera insignificante en comparación. Sin embargo, Byakuya y Arima aún necesitaban permanecer estacionados en Kotslea hasta que sus sistemas de control estuvieran completamente reparados, asegurando que no ocurrieran más ataques de ghouls. Los necrófagos restantes que debían ser devueltos a sus celdas ya no representaban una amenaza. Sus habilidades habían sido neutralizadas en las batallas anteriores, y aunque conservaban su capacidad regenerativa, los supresores de RC podían inhibir eficazmente tanto su fuerza como su curación. Una vez que los sistemas de control fuesen restaurados, estos necrófagos serían encerrados de forma segura nuevamente. Mientras tanto, varias ramas del CCG trabajaron para enviar operativos y técnicos adicionales para ayudar con la recuperación de Kotslea. Primer distrito. Sede del CCG, jardín iluminado por el sol. Yoshitoki, el actual director de la oficina del CCG, estaba conversando con Kaiko. Aunque el búho tuerto apareció, parece que el cerebro detrás del ataque a Kotslea no fue él. ¿Acaso el árbol Aogiri ha conseguido un nuevo Ghoul Kakuja? Reflexionó Kaiko. Kaiko frunció el ceño. Lo ocurrido en Kotslea lo había tomado por sorpresa. Sí, según los informes de Kotslea, quien lideraba el árbol Aogiri esta vez no era el búho tuerto, y su fuerza lo supera incluso a él. Además, este Ghoul está completamente ausente de los registros del CCG, comentó Yoshitoki con tono preocupado. Que el árbol Aogiri solo tuviera al búho tuerto ya era bastante problemático. ¿Ahora tienen un Ghoul aún más fuerte? Una organización Ghoul con 2 miembros con clasificaciones SS simultáneamente es una amenaza sin precedentes. ¿También escuché que esta nueva figura es tuerta? Preguntó Kaiko. De hecho, los informes mencionaban que el Ghoul que lideraba el árbol Aogiri solo reveló un Kakugan. ¿Podría ser otro medio Ghoul? Especuló Yoshitoki, con evidente frustración. Siempre sospeché que Yoshimura no era el búho tuerto, pero nunca pude demostrarlo. Y ahora ha aparecido un Ghoul más problemático que el búho, dijo Kaiko con tono sombrío. Sea cual sea la verdad, el árbol Aogiri debe ser clasificado ahora como el objetivo de exterminio de mayor nivel. Dejaré este asunto en manos de Byakuya y Arima. Si ese Ghoul no hubiera dañado los sistemas de control de Kotslea y hubiera huido, podrían haberlo abatido en el acto. Esta declaración reveló la gran confianza de Kaiko en las habilidades de Byakuya y Arima, ajena al hecho de que la verdaderamente maestra detrás del ataque a Kotslea no era otra que esos dos. Ni Yoshitoki ni Kaiko sospechaban en absoluto de Byakuya. Ambos hombres habían llegado puntualmente a Kotslea y desempeñaron un papel crucial en su defensa. Además, la máscara de Byakuya disfrazaba completamente su identidad, y la forma similar a un Kakuja de Susanoo no se parecía en nada a las características distintivas del clan Wasu. Los Ghouls del clan Wasu tenían rasgos reconocibles en sus formas Kakuja. Además, los semihumanos no podían desarrollar formas Kakuja a menos que se sometieran a un trasplante de órganos RC, un procedimiento realizado exclusivamente bajo la supervisión del CCG, con registros exhaustivos. Estos factores descartaron por completo a Byakuya como sospechoso, dejando a Yoshitoki y Kaiko sin motivos para interrogarlo. Por ahora, no tenemos más opción que confiar en Byakuya y Arima, admitió Yoshitoki. La V, aunque poderosa, era demasiado discreta para ser movilizada abiertamente. Incluso Byakuya y Arima actuaron bajo la apariencia de agentes del CCG. El Ghoul que encontramos hoy parece ser el verdadero rey del árbol Aogiri. Dado que también parece tener un solo ojo, y su tipo de Kagune sigue sin identificarse, asignémosle temporalmente la designación SSS de Rey Tuerto, concluyó Yoshitoki con gravedad. Cuando Byakuya obtuvo el nombre clave de Rey Tuerto, también recibió el premio al mérito especial del CCG en reconocimiento a su destacada actuación en la defensa de Kotslea. Arima, por otro lado, fue ascendido una vez más, ascendiendo al rango de investigador especial asociado. Capítulo 78. Hola, 2 en 1. Distrito 24. Roma ya había sido llevada por Eto a la base del Distrito 24 en Aogiri 3.
En ese momento, todo el cuerpo de Eto estaba nuevamente envuelto en vendas blancas, y ella estaba envuelta en una capa roja. Ella era la única que custodiaba a Roma aquí. Ah, finalmente has vuelto. Desde la distancia, Eto escuchó el sonido de pasos que se acercaban y rápidamente dedujo que Byakuya había regresado. ¿Cómo está su condición? Byakuya, que llevaba una máscara, había experimentado un cambio notable en su apariencia. La sometí temporalmente con supresores RC. Estaba esperando a que regresaras, respondió Eto. No era sorprendente que tuviera acceso a supresores de RC, dado su historial de ataques repetidos al CCG. Roma yacía de lado, con las manos y los pies firmemente atados por Eto. El supresor RC en particular la dejó demasiado débil para liberarse de sus ataduras por la fuerza. Entonces, en realidad, Roma ya había recuperado la conciencia, pero prefirió quedarse allí tumbada, abandonando cualquier intento de luchar. Gitano, ese es tu nombre en clave, ¿no? Byakuya habló. ¿O debería llamarte el fundador de los payasos? Era importante señalar que solo el clan Wasu y V dentro del CCG conocían la verdadera identidad de Roma. De lo contrario, Tsuneyoshi no la habría capturado personalmente en ese momento. Incluso entre los principales investigadores del CCG, Roma era considerada nada más que un objetivo de la SSS para su eliminación. Cuando escuchó las palabras de Byakuya, Roma finalmente reaccionó. Ella se dio la vuelta, se sentó y lo miró con asombro. Solo un puñado de personas sabían que ella era la fundadora de los payasos, y no tenía ningún recuerdo del hombre enmascarado que tenía delante. Aparentemente, Roma no se había dado cuenta de que el Ghoul tuerto con máscara era el mismo investigador vestido de negro que la había derrotado en Cochlea. De hecho, lo confundió con el Carcuja tuerto que había encontrado antes en el pasaje subterráneo. Al fin y al cabo, ambos eran Ghouls tuertos. Este malentendido surgió porque Roma había quedado inconsciente tras ser derrotada por Byakuya en Cochlea. Al despertar, solo vio a Eto envuelto en vendas blancas. ¿Qué quieres exactamente de mí? ¿Intentas reclutarme para tu árbol Aogiri? Roma finalmente preguntó. Así es. Sirve al árbol Aogiri o enfréntate a la muerte. El tono de Byakuya era indiferente. Parece que no tengo muchas opciones. Roma, sin embargo, no mostró ningún signo de miedo. En cambio, sonrió con indiferencia. Pero déjenme aclarar algo. Puede que haya sido la líder original de los payasos, pero he estado prisionera en Cochlea tanto tiempo que los miembros actuales quizá ni siquiera me escuchen. Ella asumió que su objetivo principal era integrar a los payasos en el árbol Aogiri, por lo que abordó el problema de manera preventiva. Y no se equivocaba. No tenía ni idea de cuántos sucesores tenían los payasos ni quiénes eran los nuevos miembros. Entiendo. Byakuya no dijo mucho. Su prioridad era completar su misión del sistema. Además, no era una desventaja que Roma trabajara para Aogiri 3. Al contrario, era una ventaja. Después de todo, seguía siendo una Ghoul de rango SSS, innegablemente poderosa. Además, había conocido al Rey Tuerto original en el pasado y conocía algunos secretos del clan Wasu. Está bien, supongo que no tengo más remedio que obedecer. Estoy dispuesto a servir al árbol Aogiri. ¿Puedes desatarme ahora? Los romaníes no ofrecieron más resistencia, sabiendo que sería inútil. Eto, Byakuya dijo en voz baja. Lo tengo. Eto se acercó y comenzó a desatar a la Roma. Me ataste las muñecas y los tobillos tan fuerte que me duele, dijo Roma, fingiendo una expresión de dolor y pucheros. Con su apariencia relativamente linda, este acto la hizo parecer aún más patética. Deberías estar agradecido de que no te corté las manos y los pies, respondió Eto con frialdad. No seas tan cruel. Roma exageró su reacción, exagerando su sorpresa. Ya basta, Eto. Byakuya intervino, no porque simpatizara con Roma, sino porque no le interesaban sus teatralidades. Sin embargo, Eto parecía malinterpretar sus intenciones. Eto se quedó en silencio, su expresión oculta bajo las vendas. Ella asumió que las palabras de Byakuya estaban destinadas a favorecer a Roma y así. ¿Qué debo hacer a continuación? El comportamiento alegre de Roma contrastaba completamente con el de alguien que acababa de ser subyugado.
Byakuya pensó por un momento antes de responder. Por ahora, trabajarás en el Anteiku en el Distrito 20. Tu trabajo será proteger a los Ghouls allí si es necesario. No le preocupaba que Roma causara problemas en Anteiku. Su fuerza no era rival para la de Yoshimura, y además, el café también estaba protegido por Renji Yomo, Enji e Irin Mikaya, todos formidables Ghouls de la SS. En cuanto a Ikari, puede que no siempre esté en Anteiku, pero sin duda lo visitaría para ver a Yomo. Claro, Roma aceptó sin dudarlo y con actitud complaciente. El anfitrión ha completado con éxito la misión 3. Derrota a la líder original de los payasos, Roma Oito, clasificada por SSS como la madre sospechosa, y reclútala en el árbol Aogiri. Recompensa: 100 puntos de atributo. Descubrir cómo integrarse en Anteiku fue fácil para alguien como Roma. No necesitaba pedirle detalles a Byakuya. Investigaría y se encargaría del asunto por su cuenta. Byakuya ahora había logrado otro objetivo. El CCG y la Oficina de Inteligencia le habían asignado a él y a Arima la tarea de investigar las operaciones del árbol Aogiri en el Distrito 24. Como parte de la misión, debían acudir al Distrito 24 una vez por semana. Este arreglo no interfirió mucho con su rutina diaria. En todo caso, le dio a Byakuya una excusa para pasar el rato en el Distrito 24 y culpar convenientemente al diseño laberíntico del distrito por el lento progreso cuando informó al CCG y a V. Después de todo, esta era una táctica que el propio Arima había usado en la historia original. La cena está lista, señorita Takatsuki. Byakuya llamó después de preparar la comida. Eto seguía en la cama, sin molestarse en bajar. En el pasado, ella había estado dispuesta a aprender a cocinar con él. Esta vez, sin embargo, no mostró ningún interés. Solías llamarme Eto, y ahora has vuelto a ser señorita Takatsuki. La voz de Eto era ligeramente fría. Byakuya notó que su tono era un poco más frío de lo habitual. ¿Fue solo su imaginación? ¿La había molestado sin intención? ¿Podría ser solo un problema con la forma en que se dirigía a ella? Después de todo, ya había usado señorita Takatsuki muchas veces. Byakuya se sintió confundido, sin saber qué era lo que molestaba a Eto. Está bien, me quedaré con Eto a partir de ahora, dijo. En realidad le resultaba más fácil decir Eto y señorita Takatsuki era solo un hábito que había adquirido antes. Eso está mejor así. Aún así, el tono de Eto no mejoró mucho. Esto confundió aún más a Byakuya. ¿Será solo un repentino mal humor de su parte? Durante la cena, Eto Yoshimura habló de repente, rompiendo el silencio. Alguien tuvo la osadía de decir que no le gustaban las lolis, pero ahora está completamente enamorado de ese payaso. Cuando decía payaso se refería a Roma, por supuesto. ¿Roma Oito? No, negó Byakuya de inmediato. Esa persona no es una loli. Su edad real es mayor que la tuya y la mía juntas. Aunque digas eso, un lolicón sigue siendo un lolicón, respondió Eto con desdén, negándose a creer su explicación. Espera, creo que estás malinterpretando algo. ¿Cuándo exactamente me enamoré de Roma? Byakuya estaba realmente desconcertado, sin saber nada de tal incidente. Bueno, parecías muy ansioso por reclutarla para el árbol Aogiri, en un mero Eto. Y antes, incluso la defendiste. ¿No es prueba suficiente? Byakuya se quedó sin palabras por un momento antes de finalmente comprender. Es un malentendido, explicó. Solo la traje al árbol Aogiri para fortalecerlo. No hay nada más. Añadió. Además, la asigné a trabajar en Anteiku. Si me interesara, no le habría dado ese trabajo. Por supuesto, no podía mencionar la misión del sistema que requería reclutar a Roma. ¿Es así? Respondió Eto, con un tono aún escéptico. No iba a creerse su simple explicación al pie de la letra. De hecho, sospechaba que las acciones de Byakuya buscaban que Roma protegiera a esa chica, Minami. Claro que sí. Y lo de que yo hablará por ella, lo malinterpretaste. Ya no soportaba ver sus exageradas payasadas, continuó explicando Byakuya. Oh, respondió Eto con indiferencia, todavía sin sonar convencido. Pero después de pensarlo, admitió que la actitud de Byakuya hacia la chica payaso no parecía tener ningún significado especial.
Bueno, eso es todo lo que puedo decir para aclarar esto, concluyó Byakuya con un toque de resignación. Bien, dejemos a la chica payasita por ahora, dijo Eto, cambiando su enfoque. Pero ¿qué tal si me llevas a conocer a Minami pronto, preferiblemente en los próximos días? Aunque ya no estaba preocupada por Roma, Minami todavía estaba en su mente. Está bien, mañana está bien. De todos modos, no es día para que Arima y yo vayamos al distrito 24 para investigaciones, asintió Byakuya. Después de la conversación anterior, el tono de Eto había vuelto a la normalidad, perdiendo su anterior frialdad. Byakuya no pudo evitar pensar que su frialdad se debía a un malentendido, aunque bastante absurdo. De hecho, ella sospechaba que él tenía ese tipo de interés en Roma. Para que quede constancia, a él no le gustaban las lolis. Y en segundo lugar, definitivamente no podía tener sentimientos por alguien mayor que su propia madre. Aparte de la edición habitual del manuscrito, Byakuya y Eto no hicieron mucho más esa noche. Desde su primera noche, Eto había dejado de regresar al distrito 24 a altas horas de la noche. La suave y cómoda cama de allí era una alternativa mucho mejor a las duras condiciones de allí. En plena noche, mientras Byakuya dormía profundamente, de repente sintió algo presionando su cintura y abdomen. Sus agudos sentidos lo despertaron de golpe, solo para descubrir la mano de Eto allí. Al darse cuenta de que era la de ella, se relajó. Eto. Casi la llamó señorita Takatsuki por costumbre, pero rápidamente se corrigió. Eto no respondió. Eto. Volvió a llamar suavemente, pero todavía no hubo respuesta. Parecía que estaba profundamente dormida y lo había usado inconscientemente como almohada. No queriendo molestarla con algo tan trivial, Byakuya lo dejó pasar y volvió a dormir. A la mañana siguiente, Byakuya se despertó antes que Eto. Apartando suavemente su mano, se levantó y continuó con su rutina matutina. Eto permaneció felizmente inconsciente de lo sucedido durante la noche. Para cumplir el deseo de Eto de conocer a Minami, Byakuya le pidió a Arima su dirección. Minami se había mudado recientemente del distrito 13 a un apartamento cerca de Anteiku, en el distrito 20. Esto le facilitó conseguir el apoyo de Anteiku. También se había unido al equipo de recuperación de cadáveres, trabajando con Yomo y otros para recoger cuerpos humanos, aquellos que habían muerto por suicidio, a menudo en lugares apartados para evitar incomodar a los demás. Dada la alta tasa de suicidios de Japón, esta fue una tarea desafortunada pero necesaria. Byakuya y Eto acompañaron a Arima a visitar a Minami en su nuevo hogar. Gracias por invitarnos. Eto saludó alegremente, mostrando una vez más su lado animado, similar a cuando conoció a los hermanos Kirishima. Bienvenidos, Arima, Byakuya, y esto es. Minami parecía sinceramente complacida. No todos los días Arima sugería una visita. Pero la pequeña chica de pelo verde que tenía frente a ella era una completa desconocida. Afortunadamente, la apariencia y el comportamiento de Eto parecían accesibles. Ella es, comenzó Byakuya, solo para detenerse a mitad de la oración. Se dio cuenta de que no sería prudente presentar a Eto como Eto Yoshimura. El nombre podría fácilmente relacionarla con Yoshimura, el representante de Anteiku, y complicar su relación. Para estar seguro, Byakuya naturalmente continuó. Ella es una amiga mía. Su nombre es. Antes de que pudiera terminar, Eto lo interrumpió con una sonrisa traviesa y se dirigió directamente a Minami. Hola, soy Uchiha Eto. Es un placer conocerte. Capítulo 79. Un tipo especial de juego. Oh, entonces es Uchiha. Minami comenzó a responder cortésmente con un encantado de conocerte, cuando de repente hizo una pausa y se dio cuenta de que algo no estaba bien con el nombre. Su expresión cambió a una de ligera sorpresa. Compartían el mismo apellido, Uchiha, lo que solo podía significar que eran familia. Pero no parecían hermanos. Si bien tanto Byakuya como Eto tenían rasgos llamativos, no compartían los sutiles parecidos típicos entre hermanos. ¿Podrían casarse? No, seguro que no, ¿verdad? Confundida y curiosa, Minami preguntó vacilante. Señorita Eto, usted y Byakuya, no están casados, ¿verdad? ¿Y si dijera que sí? Respondió Eto con una sonrisa traviesa. Minami se quedó atónita por un momento. ¿De verdad estaban casados?
Quizás Eto simplemente parecía más joven de lo que era. Su edad real bien podría ser mayor de 18 años. No era imposible. Después de todo, Arima solo tenía 18 años y no se diferenciaba en nada de una estudiante de preparatoria. Bueno, felicitaciones a ambos, dijo Minami torpemente, forzando una sonrisa. Su incomodidad provenía de haber asumido inicialmente que eran hermanos. Pero para Eto, ese indicio de incomodidad parecía tener otro significado. Murmuró Eto, apoyando su delicada barbilla en su mano, su mirada juguetona fija en Minami. Esta chica era linda, claro, pero no calificaba exactamente como una loli. Aunque Eto se había burlado de Byakuya por ser un lolicón, él lo había negado constantemente. Quizás no lo era después de todo. Ese pensamiento dejó a Eto sintiéndose un poco incómodo. Después de todo, Minami no entraba en la categoría de loli. El ambiente se volvió un poco incómodo a medida que las travesuras de Eto complicaban la situación. Byakuya, que estaba cerca, se quedó sin palabras. Estaba decidido a evitar que Minami descubriera la verdadera identidad de Eto. En cuanto a que los confundieran con un matrimonio, no le molestó lo suficiente como para discutir. Bueno, era broma, admitió finalmente Eto con una sonrisa. Byakuya y yo solo estamos disfrutando de un juego especial. No somos hermanos ni estamos casados. Si bien esto aclaró un malentendido, creó uno aún mayor, intencionalmente por parte de Eto. ¿Juego especial? Minami, ingenua en tales cuestiones, se quedó desconcertada por un momento. Aunque había demostrado ferocidad al cazar, era sorprendentemente inocente en cuanto a las relaciones. Después de un momento, sus mejillas se sonrojaron mientras comenzó a reconstruir lo que podría significar juego especial. Bueno, no lo entiendo del todo, pero, supongo que Byakuya tiene sus propias preferencias, murmuró, con el rostro enrojecido. Byakuya, finalmente incapaz de contenerse, intervino. No escuche sus tonterías. No tengo ninguna preferencia extraña. Oh. Lo siento, debo haber entendido mal. Se disculpó rápidamente Minami, avergonzada. Eto se rió para sí misma, disfrutando secretamente la frustración de Byakuya. Mientras tanto, Arima, que había estado en silencio todo el tiempo, los observaba con su habitual expresión ilegible. Minami, ahora completamente confundida, decidió dejar pasar el nombre Uchiha Eto sin preguntar más. Por favor, pase y tome asiento, dijo ella, ansiosa por cambiar el foco. Gracias, Minami-chan, respondió Eto dulcemente. Para nada, tartamudeó Minami, sintiendo que Eto era extrañamente difícil de leer. A pesar de recién conocerse, Eto ya la había llamado Minami-chan tan casualmente, como si fueran amigos de toda la vida. Y parecía particularmente cercana tanto a Arima como a Byakuya. ¿Podría Eto ser un investigador Ghoul como ellos? Preocupada, Minami apartó a Arima en silencio y le preguntó. Arima, ¿la señorita Eto también es investigadora de Ghouls? ¿Debería comportarme lo más humanamente posible con ella? No hace falta, respondió Arima rotundamente. No es investigadora y ya conoce tu identidad de Ghoul, así que no hay necesidad de fingir. Oh, eso es un alivio, suspiró Minami, relajándose visiblemente. Para ella siempre había sido una lucha simular que comía delante de sus amigos humanos, y a menudo tenía que provocarse el vómito después. Por cierto, Arima, ¿cuánto tiempo hace que conoces a la señorita Eto? Preguntó, algo inquieta. El encanto y la inteligencia de Eto la hacían sentir un poco amenazada. No mucho, respondió Arima sin emoción. El humor de Minami se apagó. Aunque se habían conocido hacía poco, Eto parecía haber formado un vínculo estrecho con Arima. Suponiendo que Eto era humana, Minami le sirvió una taza de té, a pesar de saber que los Ghouls no podían consumir nada más que café. Para ella, preparó café mezclado con las pastillas nutritivas concentradas que le dio el gerente de Anteiku. Fue tan satisfactorio como delicioso para una Ghoul. En ese momento, Minami no pudo resistirse a hacerle una pregunta a Eto. Señorita Eto, entonces, Minami, bromeó con una sonrisa maliciosa, ¿ya tienes a alguien que te guste en la escuela? Capítulo 80. El secreto de Minami. Eto y Minami compartieron pensamientos similares, aunque Eto habló primero. Yo.
Bueno, Minami instintivamente miró a Arima. Incluso cuando estaba sola con él, no podía reunir el coraje para confesarle sus sentimientos directamente. Y ahora, con Byakuya y la señorita Eto presentes, se sintió aún más avergonzada. Eto notó la mirada de Minami, pero quiso confirmarlo. Insistió. ¿Será, Arima? PFFT, Minami casi escupió el café que acababa de beber. Aunque logró evitarlo, terminó tosiendo levemente. Al ver su fuerte reacción, Eto se convenció de que Minami realmente tenía sentimientos por Arima. Parecía que había estado pensando demasiado en las cosas antes. Sintiéndose tranquilo, Eto decidió ahorrarle a Minami más vergüenza. Parece que la pequeña Minami es un poco tímida, así que no presionaré más, dijo, dejando el tema ya que había obtenido su respuesta. Aunque Eto ya lo había descubierto, Arima también había unido todas las piezas. Aunque Arima era bastante reservado en esos asuntos, no significaba que careciera de conciencia. Que reaccionara a los sentimientos de Minami era otra cuestión, pero al menos ahora lo sabía. Aunque Eto había terminado la conversación, Minami todavía se sentía un poco incómoda y nerviosa. Aún así, si eso significaba que Arima se daría cuenta de sus sentimientos, pensó que tal vez no sería tan malo después de todo. Con esto en mente, Minami no pudo evitar mirar a Arima de nuevo, solo para descubrir que él la miraba a ella. Sus ojos se encontraron. Avergonzada, Minami rápidamente miró hacia otro lado, sintiéndose un poco en pánico. Mientras tanto, la expresión de Arima permaneció tan estoica como siempre. Su comportamiento tranquilo dejó a Minami algo decepcionada, haciéndole pensar que no había notado nada en absoluto. Como era de esperar, Arima es demasiado denso. Después de la breve interrupción, Minami le entregó el té que había preparado a Eto. Gracias. Eto aceptó la copa con una brillante sonrisa. Afortunadamente, Eto, como un extraño mitad ghoul por naturaleza, podía disfrutar del té como un humano. Pretender comer usualmente requería cierto nivel de actuación, especialmente para alguien tan hábil como Minami, quien a menudo podía darse cuenta si alguien estaba fingiendo. Sin embargo, el disfrute de Eto parecía tan genuino que Minami no sospechó nada. Ella nunca consideró siquiera la posibilidad de que Eto fuese un ghoul, pues estaba segura de que la señorita Eto era una humana común y corriente. Por cierto, conozco tu verdadera identidad como ghoul, Minami, pero no te preocupes, no te expondré. Eto fue directo al grano. Soy escritor y acudí a Minami en busca de inspiración. Por eso le pregunté si tenías algún chico en la escuela. Ah. ¿Así que la señorita Eto es escritora? ¡Increíble! Minami inmediatamente expresó su admiración. Me halagas. Aún no he debutado. Todavía estoy en proceso de publicación. Llamarme escritor es un poco exagerado. Eto se rió con autodesprecio. Aún no había terminado de publicar su obra. Incluso si lo conseguía, no había garantía de que se vendiera bien. Si no, sus posibilidades de publicar otro libro serían aún menores. Después de todo, sin la ayuda inicial de Byakuya, tal vez ni siquiera habría calificado para un contrato. Aún así, es realmente impresionante, dijo Minami con seriedad. Sería maravilloso si pudiera crear algo que me encantara, igual que tú. Crear no es tan difícil. Lo difícil es conseguir un contrato y ganar regalías, respondió Eto. Sin renta básica, es difícil mantener la motivación. La mayoría de la gente se agota rápidamente si se basa únicamente en la pasión. Es cierto. No me siento segura de conseguir un contrato, así que simplemente escribo pequeñas historias para mí de vez en cuando, admitió Minami asintiendo levemente. Equilibrar sus esfuerzos diarios para integrarse a la sociedad humana la dejó demasiado agotada para centrarse seriamente en el trabajo creativo. Por ahora, Minami decidió no pensar demasiado en esos sueños lejanos. Si necesitas inspiración, Eto, con gusto te ayudaré. ¡Genial! Empecemos con tu edad, altura y medidas. Eto ya había sacado un cuaderno y un bolígrafo de su bolso. Minami fue tomada por sorpresa. Ella no esperaba una pregunta así de ella. Eto explicó rápidamente. Mi nueva historia te utilizará como modelo para el personaje principal, así que necesito una imagen completa de quién eres. Ah, ¿y podrían los chicos salir un rato?
Sobre todo cierto lolicón, Eto añadió con una mirada significativa hacia Byakuya. ¿Lolicón?, preguntó Minami confundida. Byakuya abandonó la habitación en silencio. Arima lo siguió sin decir palabra y salió con él. Byakuya no pudo decir nada para defenderse. Admitirlo solo confirmaría la acusación. Está bien, ya se fueron. ¿Puedes compartir ahora, Minami? Eto sonrió cálidamente. Bueno, tengo 16 años, mido 161 centímetros y mis medidas son... Minami hizo una pausa, intentando recordar. Alrededor del 86, 60 y 87, creo. Entendido. Gracias, Minami. Eto anotó los detalles. Entonces, la chica que te gusta en la escuela es Arima, ¿verdad? Al oír esto, las mejillas de Minami se sonrojaron de nuevo. A Eto le resultaba demasiado fácil interpretarla en asuntos como este. No te preocupes, solo estamos nosotros. Mientras mantengamos la voz baja, nadie nos oirá, y prometo guardar tu secreto. Animada por Eto, Minami dudó un momento antes de asentir tímidamente. Como Eto ya lo había adivinado, no tenía sentido negarlo más. Eto juntó las manos bajo la barbilla y pareció intrigada. Ahora, ¿puedes contarme cómo un ghoul como tú se enamoró de un investigador ghoul como Arima? Capítulo 81. Minami se sintió un poco avergonzada, pero respondió con ánimo de ayudar. Es porque Arima parece tan tranquilo y justo, como un caballero que puede protegerme. Sin él, probablemente habría muerto hace mucho tiempo, recordó al misterioso ghoul tuerto que llevaba una máscara de rayas de tigre. ¿Qué quieres decir con murió? Los agudos instintos de Eto se dieron cuenta de esto inmediatamente. Esto pasó hace un tiempo, empezó Minami. De repente me atacó un misterioso ghoul que nunca había visto, y me sentí completamente superada. Si Arima no hubiera llegado a tiempo para salvarme, no creo que hubiera sobrevivido, ¿oh? La curiosidad de Eto se despertó. Por lo que sé, Minami-chan está clasificada por el CCG como una amenaza cercana a la S, ¿verdad? ¿Qué clase de ghoul podría ser incluso más fuerte que tú? Por alguna razón, instintivamente sospechó de cierto lolicón molesto. Minami negó con la cabeza. No lo sé. Aunque no es raro que los necrófagos se peleen por zonas de alimentación, que un necrófago tan poderoso apareciera de repente en el distrito 13, y uno con el que nunca me había topado, me resultó un poco extraño. ¿Por casualidad recuerdas cómo eran? Eto quiso confirmar si su sospecha era correcta. Recuerdo algunos detalles, respondió Minami asintiendo. Tenía una vívida impresión de la máscara del ghoul. Llevaba una máscara roja de rayas de tigre que solo dejaba ver su ojo derecho. Y su Kakugan era bastante peculiar. En cuanto a su complexión, parecían más o menos iguales a los de Byakuya mayor. Aún así, Minami no conectó los puntos con Byakuya. Después de todo, creía firmemente que Byakuya, al igual que Arima, era definitivamente humano. Además, el CCG tenía puertas de detección de RC. Los ghouls no podían convertirse en investigadores del CCG. Lo que no sabía era que las puertas de detección de RC tenían un programa especial integrado. Cualquiera con sangre del clan Wasu o miembro de la V podía atravesarlas sin que se activaran las alarmas. Kuzen había sido un limpiador de V aunque carecía de sangre Wasu, el clan Wasu había ajustado las puertas de detección de RC específicamente para él. Naturalmente, esto se extendió a Eto, quien heredó la sangre de Kuzen. Esto explica por qué, en la historia original, Eto podía tener un número altísimo de células RC y aún así moverse libremente como un humano dentro del CCG. Bueno, ya basta, dijo Eto con una sonrisa juguetona. Ya tengo una imagen bastante clara en mi cabeza. Al escuchar la descripción de Minami, Eto confirmó su sospecha. Definitivamente era ese lolicón. Considerando que Arima apareció justo a tiempo para salvar a Minami, probablemente también era parte de su plan. Con esto en mente, Eto descartó por completo la posibilidad de una conexión entre Byakuya y Minami. Después de todo, alguien como él no crearía una situación solo para que Arima y Minami se acercaran.
Las mejillas de Minami se sonrojaron levemente. Desde entonces, he empezado a fijarme cada vez más en Arima. Ah, la belleza de la juventud, bromeó Eto, como si desempeñara el papel de una sabia hermana mayor. Minami no tenía idea de que el sofisticado e inteligente escritor sentado frente a ella era en realidad más joven que ella. Eto, inspirada, anotó ideas en su cuaderno. Conocer a Minami no era solo para indagar, sino también para recopilar información. Minami se sentó en silencio, esperando a que Eto terminara de escribir. En cuanto Eto dejó el bolígrafo, Minami preguntó con curiosidad. Entonces, señorita Eto, ¿podría compartir su experiencia con Byakuya? Oh, no, no es así. No tengo esa relación con él. Solo fue una mala suerte cruzarnos. Si te interesa, te lo cuento. Sí, por favor. Minami se sentó derecho, ansiosa por escuchar. Eto comenzó a contar cómo conoció a Byakuya, omitiendo cuidadosamente su identidad de Ghoul mientras le lanzaba algunos golpes en el camino. Unos minutos después, Minami no pudo evitar sentir que, incluso si no estaban saliendo oficialmente, probablemente eran cercanos. A pesar de las burlas ocasionales de Eto hacia Byakuya, Minami no pudo detectar ningún desagrado genuino en su tono. Mientras tanto, Byakuya y Arima, quienes tenían la intención de regresar a la sala de estar, se quedaron afuera al notar lo animada que era la conversación de Eto y Minami. Hablando de eso, deberíamos ampliar el escuadrón 0. ¿Tienes alguna recomendación, Arima? Preguntó Byakuya. Ninguno por ahora, respondió Arima con un ligero movimiento de cabeza. Luego buscaremos candidatos cuando regresemos al CCG. Comprendido. Cuando Eto finalmente terminó de reunir el material, concluyó su conversación con Minami y se preparó para irse. Adiós, Minami. Te visitaré de nuevo cuando tenga tiempo, dijo Eto con un alegre gesto. Adiós, señorita Eto. Le respondió Minami con el saludo. Al ver a Eto irse, Minami se sintió incrédula. Eto era tan alegre y comprensiva. Conociendo su verdadera identidad como Ghoul y aún hablando con ella con tanta naturalidad, se sentía casi como si fuéramos amigos. Aparte de excepciones como Arima y Byakuya, que eran investigadores de Ghoul, esta fue la primera vez que Minami interactuó normalmente con un humano como Ghoul. Para entonces, Byakuya y Eto se habían ido juntos, mientras que Arima se quedó para estudiar con Minami como estaba planeado. Caminando una corta distancia desde la casa de Minami, Eto suspiró. Minami es realmente adorable. Tengo mucho material hoy. ¿Eso significa que planeas incluir a Arima y Minami en tu próximo trabajo? Adivinó Byakuya. ¿Sí? Y también a un Olicón molesto, el que atacó a Minami. En ese momento, Eto se estaba burlando abiertamente de Byakuya. Añadió con una sonrisa traviesa. Y además del material para mi nuevo libro, también he confirmado algo más. Cierto investigador de clase especial es definitivamente un lolicón. Capítulo 82. Fruta y Rice. Eto sinceramente encontró que Minami era bastante adorable. Quizás Minami, como Ghoul, podía ser despiadada, pero durante su reciente interacción, Eto no había notado ni un solo atisbo de pretensión. En otras palabras, su comportamiento amable y educado probablemente reflejaba la verdadera personalidad de Minami. Pero como un Ghoul que intenta sobrevivir en este mundo cruel, Minami no tuvo más opción que adoptar la crueldad y la dureza. Ahora, gracias a un apoyo considerable, no solo de Byakuya y Arima, sino también de Anteiku, podía vivir una vida parecida a la de una chica humana normal. Desde la perspectiva de Eto, los esfuerzos de Byakuya por apoyar a Minami e incluso facilitar su vínculo con Arima demostraron claramente que no tenía motivos ocultos hacia ella. Byakuya se había cansado de refutar la etiqueta del Olicón, hasta el punto de ya no molestarse en negarla. El anfitrión se registró correctamente y recibió un punto de atributo. El anfitrión se ha registrado durante 30 días consecutivos y ha recibido una recompensa extra. 20 puntos de atributo. Sin saberlo, Byakuya ya había pasado un mes en este mundo. Después de gastar una oleada de puntos anteriormente, había vuelto a acumular un buen botín.
Puntos de atributo actuales. 465 DIN. El anfitrión ha asignado puntos correctamente. Fuerza física más 10 recuento de células RC más 300 puntos de atributo menos 400 Byakuya asignó algunos puntos y dejó una parte en reserva como de costumbre. Fuerza física. 60 recuento de células RC. 500, reservorio. Más 850, su estadística de fuerza física ahora alcanzaba aproximadamente 6 veces la de un humano promedio, y las células RC adicionales se almacenaban directamente en su depósito. Ahora debería poder usar las técnicas Kamui con más libertad. Byakuya calculó mentalmente sus capacidades mejoradas. Hermano mayor Byakuya. En ese momento, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era la voz de Furuta. Así es, Byakuya estaba actualmente en el jardín iluminado por el sol. No se había olvidado de Furuta y Rize, y a menudo los visitaba. ¿Tienes algo en mente?, preguntó Furuta con cierta preocupación. No, solo recuerdo algo. No es nada grave, explicó Byakuya. Ah, ya veo. Pero como eres líder del segundo distrito e investigador de clase especial, además de rendir cuentas ante el señor Kaiko, no me extraña que estés sobrecargado de trabajo. Comentó Furuta con un tono que reflejaba compasión por la carga de trabajo. Su origen único le garantizó acceso a conocimientos que iban mucho más allá del niño híbrido promedio. Bueno, no está tan mal, respondió Byakuya con una leve sonrisa. Con tu potencial, Furuta, creo que con el tiempo alcanzarás una posición como la mía. Mejor prepárate mentalmente. Byakuya encontró las conversaciones con Furuta, e incluso con Rize, bastante interesantes, no solo para propósitos de misiones. Hermano mayor Byakuya, me tienes en muy alta estima. Furuta se rascó la cabeza con modestia. Pero haré todo lo posible por tomarte como modelo a seguir. Puedes hacerlo, animó Byakuya. Después de pasar tiempo con Furuta, Byakuya observó que su mentalidad todavía era relativamente pura. Sin embargo, debido al trato injusto del clan Wasou, Furuta tenía un profundo deseo de demostrar su valía. Furuta era, de hecho, hijo de Tsuneyoshi Wasou, jefe del clan Wasou. Sin embargo, al haber nacido de una amante, a Furuta se le negó el nombre Wasou, incapaz de reconocer a su padre, y fue relegado al jardín iluminado por el sol, una zona segregada para híbridos. La historia original incluso mostraba una escena en la que Arima observaba al joven Furuta practicando incansablemente en el jardín. El talento y la determinación del chico impresionaron a Arima. Al escuchar el estímulo de Byakuya, Furuta sonrió genuinamente. Realmente idolatraba a Byakuya, no solo como el pilar más fuerte del CCG, sino también como el agente de mayor confianza del señor Kaiko. Si lograba alcanzar una grandeza similar, tal vez su padre y el clan finalmente reconocerían su valor. ¡Qué aburrido! ¿No podemos quedarnos aquí y relajarnos? Rize, tumbado perezosamente en el césped, murmuraba algo aburrido. Bueno, Furuta dudó, casi mencionando su papel como el útero, pero se detuvo. Aunque Byakuya probablemente ya sabía la verdad, revelarla en voz alta podría llevar a severas consecuencias por parte del clan si se supiera. El término útero se refería a las madres gestantes del clan Wasou. El clan Wasou valoraba su linaje, valorando más a aquellos con rasgos humanos. Irónicamente, los ghouls de sangre pura como Rize ocupaban el último lugar. Lanzada al jardín iluminado por el sol, fue designada como útero, encargada de producir la siguiente generación del linaje Wasou. Un rol deshumanizante como máquina reproductiva. Como sea, se burló Rize. Furuta, por mucho que lo intentes, no cambiarás nada. Su tono era indiferente, reflejando su cinismo hacia el sistema opresivo del clan. Siempre que enfoques tus esfuerzos en la dirección correcta, las cosas pueden cambiar, intervino Byakuya. El hermano mayor Byakuya tiene razón. Si ni siquiera lo intentas, no tendrás ninguna posibilidad, asintió Furuta con firmeza. Está bien, como quieran, murmuró Rize con un ligero puchero. Aunque no quería admitirlo, los favores ocasionales de Byakuya, como traerle objetos del exterior, la hacían menos propensa a discutir. Byakuya miró la hora y se dio cuenta de que era hora de irse. Se puso de pie y dijo:
Furuta, Rize, nos vemos la próxima vez. ¿Te vas tan pronto, hermano mayor Byakuya? Preguntó Furuta, decepcionado. Sí, todavía hay mucho que resolver afuera, respondió Byakuya asintiendo. Está bien entonces, adiós, Furuta, Rize, dijo Byakuya antes de partir. Mientras se despedía de ellos, un mensaje familiar del sistema resonó en su mente. El anfitrión ha completado la misión 1. Conoce y hazte amigo de Furuta y Rize. Recompensa. 10 puntos de atributo. Misión 1 completada. Misión 2 desbloqueada. Misión 2. Recluta a Furuta y Rize como discípulos. Recompensa por completarlo. 50 puntos de atributo. Capítulo 83. Discípulo. Esta misión sorprendió un poco a Byakuya, ya que se alineaba casi perfectamente con sus propios planes. Anteriormente, había pensado en reclutar a Furuta y Rize en el Escuadrón Cero cuando crecieran. Sin embargo, el sistema parecía querer que los aceptara inmediatamente como discípulos. El sistema parecía más ansioso que él. Dicho esto le proporcionó a Byakuya una dirección sólida. Si lograba convertirlos en sus discípulos, cumpliría su objetivo. En esencia, ya fuera reclutarlos para el Escuadrón Cero o aceptarlos como discípulos, el objetivo final era el mismo. Liberar a Furuta y Rize del control del clan Wazoo. Además, facilitaría el desmantelamiento gradual del clan desde dentro. Bueno, dudo que pase mucho tiempo antes de que nos volvamos a encontrar, añadió Byakuya. ¿En serio? ¡Genial! Dijo Furuta emocionado. Byakuya, ¿podrías traerme otra muñeca la próxima vez? Sin querer jugué demasiado bruscamente con la anterior y la rompí, intervino Rize. Claro, el nombre actual de Rize aún no era Rize, y definitivamente no llevaba el apellido Wazoo. De lo contrario, no estaría en el jardín iluminado por el sol. Su verdadero nombre tampoco se reveló en la historia original. Claro, pero Rize, deberías intentar cuidar mejor tus cosas, aconsejó Byakuya. Como Rize llevaba el linaje del clan Wazoo, y el de ella era el más puro, estaba naturalmente dotada de un físico fuerte y un Kagune. Su Kagune era indudablemente poderoso. En la historia original, Kaneki y posteriormente Furuta recibieron su Kakou. Sin embargo, la propia Rize no era particularmente impresionante. Solo se centraba en devorar humanos, evitaba el canibalismo y fue traicionada por Furuta antes de madurar por completo. Las vigas de acero que le cayeron encima en la historia original fue culpa de Furuta. Para entonces, ya había cambiado. Ya no era el chico sencillo que era ahora. Años de maltrato por parte del clan Wazoo, combinados con su deseo inherentemente extremo de control, finalmente provocaron el drástico cambio de personalidad de Furuta. Furuta se había esforzado mucho para ayudar a Rize a escapar del jardín iluminado por el sol y del control del clan Wazoo. Sin embargo, tras escapar, Rize lo ignoró por completo, concentrándose solo en la destrucción y el festín. Peor aún, Rize seducía a niños humanos, los atraía a citas y luego los mataba brutalmente y los devoraba. Incapaz de aceptar esto, Furuta cayó en la locura, o más precisamente, en la desesperación por el mundo. El incidente de la caída de las vigas de acero no fue solo una venganza contra Rize. Fue una maniobra calculada para prepararse para la transformación de dragón definitiva que le permitiría transformar el mundo. Al igual que Arima y Eto, el verdadero objetivo de Furuta era cambiar el mundo, y vio a Kaneki, el experimento de mitad Goul artificial más exitoso, como la clave. En comparación con Arima y Eto, las acciones de Furuta fueron aún más contundentes. No solo derrocó al clan Wazoo, sino que también orquestó la transformación de Kaneki y Rize en dragones, transformando finalmente el mundo con el poder de Kaneki. Entendido, asintió Rize. Me voy, dijo Byakuya, dándole una palmadita en el hombro a Furuta antes de irse. Para él, Furuta no era simplemente un héroe o un villano. Especialmente ahora, cuando Furuta todavía era solo un chico serio tratando de superar sus circunstancias. Después de despedirse de Furuta y Rize, Byakuya fue a buscar a Arima, quien había venido al jardín iluminado por el sol con él. Cuando Byakuya llegó, vio a Arima acariciando la cabeza de una niña de cabello rosado, aparentemente diciéndole adiós. Reconoció a la niña como Airuie.
En ese entonces, Iei era muy joven, de unos 6 o 7 años. En la historia original, fue entonces cuando conoció a Arima y comenzó a admirarlo profundamente. Que Arima le acariciara la cabeza se sintió como recibir un elogio de su parte, y el rostro de Iei se iluminó con una sonrisa dichosa. Byakuya esperó cerca hasta que Iei se fue felizmente antes de acercarse a Arima. Vamos. Necesito informarle algo al señor Kaiko, dijo Byakuya. Entendido. Arima asintió levemente. Los dos pronto encontraron a Kaiko. Señor Kaiko, me he interesado por 2 niños prometedores. Me gustaría tomarlos como discípulos y entrenarlos como miembros de reserva del Escuadrón Cero, afirmó Byakuya directamente. ¿Cuáles 2? Preguntó Kaiko. Furuta y Rize, respondió Uchiha Byakuya sin dudarlo. Kaiko hizo una pausa antes de responder. Furuta está bien, pero en cuanto a Rize, mejor piénsalo bien. Si algo le pasa, el clan Wazoo no te dejará ir fácilmente. No se negó rotundamente, pues Rize era oficialmente una ghoul en el jardín iluminado por el sol. Según sus reglas públicas, no había problema en que Byakuya la tomara como discípula. La verdadera identidad de Rize como útero solo la conocían unos pocos, incluida Kaiko. No se lo había dicho a Byakuya ni a Arima, así que su advertencia fue intencionadamente vaga. Si algo sucede, asumiré toda la responsabilidad, dijo Byakuya con firmeza. Como quieras. Pero las actividades de Rize se limitarán al jardín iluminado por el sol, la sede del CCG y las áreas cercanas. Furuta no tiene tales restricciones, pero aún así debes ser cauteloso, aconsejó Kaiko. Para entonces, Kaiko encontraba a Byakuya cada vez más confiable. Además, sabía que Byakuya ya había interactuado con Furuta y Rize varias veces, así que esto no era una sorpresa. Dado el linaje de Furuta como hijo de Tsuneyoshi y el estatus de Rize como el Ghoul Wazoo más puro, su potencial era innegable. Sin embargo, debido a diversas circunstancias, ambos ocupaban una posición inferior. Incluso Kaiko, una títere Wazoo criada en el jardín iluminado por el sol, se sentía impotente. Entendido. Regresaré mañana, dijo Byakuya. Reclutar a Furuta y Rize como discípulos había sido más fácil de lo esperado. El único desafío era que las actividades de Rize quedarían bajo la atenta mirada del clan Wazoo, un inconveniente menor en el plan general. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.